El tema migratorio se torna cada vez más complejo entre México y Estados Unidos, sobre todo después de la muerte de los 53 migrantes asfixiados en un tráiler en San Antonio, Texas. Por supuesto que México no es ajeno a esas muertes y a los mecanismos de tráfico de personas, al contrario. Pero el hecho es que esos migrantes se hayan subido a ese camión en Laredo, Texas, que hayan pasado no solo por uno, sino por 2 controles carreteros en los Estados Unidos antes de llegar a San Antonio, donde se encontraron con la muerte, con la asfixia. Esto destapa también la negligencia y, por supuesto, la corrupción que se vive del otro lado de la frontera. Como no los tenemos en México, en Estados Unidos tampoco parecen tener respuestas certeras al tema migratorio. No hay respuesta ni allá ni acá. Por lo pronto, mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, quiere endurecer aún más la política migratoria y el comercio entre los dos países, la Suprema Corte de la Unión Americana decidió apoyar, en este caso casi nunca lo hace, pero en este caso al presidente Biden, y dar por acabado el programa Quédate en México, que había impuesto Donald Trump y que paralizaba a miles de solicitantes de asilo en la frontera mexicana. La controvertida política migratoria Quédate en México, que promovió la administración Trump, podría ser eliminada en breve por el presidente Joe Biden. Hasta hoy el programa sigue vigente, así que la decisión de la Corte Suprema no soluciona un problema estructural en ambos lados de la frontera. El sueño americano sigue en la mente de cientos de miles de personas. ¿Qué es una mejor vida? Pues tener los recursos que aquí no tenemos. El flujo de personas continúa a pesar de la política antimigrante, los accidentes y la violencia del crimen organizado. We have a broken system of immigration, and people are forced to make very tragic decisions, and this is unacceptable. Con la decisión de este jueves 30 de junio, el programa Quédate en México vuelve a los tribunales inferiores para analizar si la administración Biden cumplió con los derechos administrativos en torno al último intento para poner fin al programa. Esta política se implementó en 2019 y obliga a los migrantes a permanecer en México hasta conocer la resolución de sus casos en una audiencia ante la Corte de Inmigración de Estados Unidos. Este programa en el cual México no estaba preparado para recibir a centroamericanos y asegurarles que no iba a pasar nada con su seguridad. Claro que pasó, mucha inseguridad. El crimen organizado pues abusó de muchos de ellos, inclusive algunos de ellos murieron. La medida recibió críticas de gobiernos, ONGs y defensores de los derechos de los inmigrantes. Argumentan, exponen a los solicitantes de asilo a condiciones peligrosas en México. La propuesta que se hizo en octubre para eliminar el programa Quédate en México fue impugnada en tribunales por una coalición de estados republicanos encabezados por Texas. Argumentaron que se violó la ley de procedimiento administrativo. Por lo pronto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, insiste en endurecer la política migratoria y anunció que agentes estatales establecerán más retenes en las carreteras. Texas is going to take action to do our part to try to reduce the illegal immigration coming into our country. Incluso arremetió de nueva cuenta contra el presidente Joe Biden y parte de su gabinete. Texas can take legal action and go to court to hold the president, to hold Secretary Mayorkas and other operatives in the federal government in contempt of court. Por lo pronto, 2 personas vinculadas con la muerte de los 53 migrantes en San Antonio, Texas, podrían recibir cadena perpetua o pena de muerte. Es claro que existe una corresponsabilidad entre México y Estados Unidos por lo ocurrido hace algunos días allá en San Antonio con el tráiler. No es el primer tráiler de la muerte. ¿Cuántos tráilers han logrado partir y llegar a su objetivo por día, cada 2 días o cuántos tráilers? Hasta el momento, la investigación corroboró que el tráiler pasó por 2 controles de seguridad en Estados Unidos sin que se advirtiera que decenas de personas viajaban escondidas en el remolque. El camión modelo 1995 tiene registro a nombre de una compañía de San Antonio. Sin embargo, los propietarios aseguran que el tráiler fue clonado y que no pertenece a su flota. Funcionarios estadounidenses señalan que en los últimos años, las organizaciones criminales, tanto en México como en Estados Unidos, intensificaron la trata de migrantes a través de grandes tráileres.
es un tema de seguridad interna para Estados Unidos, no es un tema de política exterior. Para México, ¿qué tipo de política es? ¿Qué es lo que quiere o cómo quiere relacionarse con Estados Unidos a través de la migración? Bueno, como se dice en este reportaje, es un tema de seguridad interior para Estados Unidos y es un tema de seguridad interior y seguridad nacional para ellos y para nosotros. Hay que tener políticas migratorias sensatas. Esta de quédate en México, esa política que emprendió Trump y que defiende ese orate que es gobernador de Texas, el señor Greg Abbott, es una política que no funciona, no ha funcionado, no le funciona a Estados Unidos ni le funciona a México, además de que viola derechos de los migrantes. Hay que tener una política integral. No le encontramos, ni ellos ni nosotros, la cuadratura a este círculo, pero hay que tomar medidas porque el tiempo pasa, la crisis se agudiza y cada vez más hay víctimas inocentes por esa ausencia de políticas y por la desaparición de muchas personas en México que quieren cruzar a la Unión Americana y de muchas personas de Centroamérica y de otros países que cruzan México para tratar de llegar a un destino que en muchas ocasiones es fatal. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Aquí lo que hay es una invasión y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y hoy se cumplen 3 años de la desaparición de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional, una institución con fuerte impronta militar y que el gobierno federal quiere que se integre incluso legalmente como una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Guardia Nacional cumple 3 años y lo celebró con una ceremonia especial. En este tiempo, la corporación muestra fortalezas y pendientes. Al pueblo de México le reitero la certeza de que todas las acciones, tareas y esfuerzos que se realizan para fortalecer la estructura institucional de la Guardia Nacional son con la finalidad de constituirla como una institución permanente, al igual que las Fuerzas Armadas, y que sea uno más de los pilares fundamentales del Estado mexicano. Comenzó operaciones el 30 de junio de 2019 con 53,000 elementos, la mayoría del Ejército y la Marina. Hoy es una de las 3 instituciones de mayor confianza para los mexicanos, según el INEGI. Y es, en este caso, el intento institucional más importante que este gobierno ha hecho en materia de seguridad. Lo ha hecho además con una enorme diligencia. El apoyo de la Secretaría de la Defensa es fundamental para explicar lo que hoy tenemos. Recordar que la Policía Federal en su mejor momento rebasó apenas los 40,000 elementos. Hoy tenemos más de 100,000. El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quien convalece luego de dar positivo a COVID-19, informó hace unos días que se avanza en la construcción de cuarteles en las 32 entidades del país. Seguimos con un estado de fuerza de 118,188 elementos. La fuerza operativa es de 105,003 elementos, todos desplegados en las 266 coordinaciones regionales. Al conmemorar el 3er aniversario de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al finalizar su administración se contará con alrededor de 500 instalaciones de esta corporación. Nos falta llevar a cabo otra reforma a la Constitución, porque necesitamos dejar bien consolidada esta Guardia Nacional, dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Varias encuestas muestran opiniones divididas sobre la conveniencia de que la Guardia Nacional esté bajo el control de la Sedena. La propuesta del presidente López Obrador es militarizar completamente a la Guardia Nacional. Ya lo está de alguna forma, pero lo que haría sería inscribir a esta Guardia Nacional definitivamente en el marco de la Secretaría de la Defensa Nacional. La misión de la Guardia Nacional es combatir a la delincuencia, la colaboración en tareas de seguridad pública con
los gobiernos estatales y municipales debería ser temporal, pero estos le han delegado la responsabilidad. Y esto se debe, como decía, al apoyo de Sedena, pero también a la dúctil, a la habilidad que ha mostrado el comandante de la Guardia Nacional, el general Bucio, quien ha mostrado, entre otras cosas, también instinto político para entender cómo tenía efectivamente que moverse en un entorno como el que plantea el gobierno de López Obrador. La Guardia Nacional tiene presencia en todo el país, con mayor atención en Colima, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y Michoacán, estados con altos índices en delitos y violencia por enfrentamientos de grupos criminales. La experiencia nos dice que siempre es peligroso darle a las Fuerzas Armadas labores que realmente deberían desempeñar los policías en México y en cualquier lugar del mundo. A 3 años de su creación, la Guardia Nacional está de manteles largos y con mucho trabajo por delante. Mucho trabajo por delante que dependerá en muy buena medida de que se pueda crear un sistema policial nacional que incluya a los estados, que incluya, cuando eso es posible, a los municipios, que incluya que se vaya replicando en las entidades federativas el mismo esquema que la Guardia Nacional. Como decía Leonardo Curcio, es el mayor esfuerzo institucional que ha tenido el Estado mexicano durante estos casi 4 años de la administración López Obrador, y es un esfuerzo que todavía tiene que crecer. Es una institución joven, con muchos elementos, todavía 120,000 elementos, pero que todavía tiene que crecer. Mire usted, el mismo día que fue designado como comandante de la Guardia Nacional, tuvimos aquí, en todo personal, en el estudio, al general Luis Rodríguez Bucio. Esto es parte de lo que nos dijo ese día, recién llegado de Washington, donde estaba al frente de la representación mexicana en un Consejo de las Américas, ahí donde están todos los ejércitos de América Latina. Por cierto, el general, como decíamos en el reportaje, dio positivo a COVID. Hoy se perdió este muy importante evento que hubo ahí en el heroico Colegio Militar, y eso también es un mensaje, y esto es parte de lo que nos dijo hace ya un poquito más de 3 años. Le llega una encomienda enorme, no es solamente comandar la Guardia Nacional, es construir la Guardia Nacional. Así es, creo que en esta ocasión se está intentando algo diferente, construir una nueva organización que dé más certidumbre, que una organización que esté presente siempre. Es decir, quizás hemos sido nuestros proyectos anteriores eran ir con una gran cantidad de personas, de personal de policía y personal militar, a donde había un evento que exigía la presencia de soldados, marinos, policías, por un corto tiempo. Sí, pero se entraba y se salía. Se entraba y salía. Ahora lo que entiendo es permanente y estará prácticamente en todo el territorio nacional. Para dirigir una organización como la Guardia Nacional, definitivamente se requiere un personal militar, porque pues si no, un mando civil, no es que no pueda, pero sí se vería mucho más complicado. Bueno, dar órdenes, ¿no? Porque aquí hay que dar órdenes. Por la misma estructura y composición de la Guardia. Si no podemos tener un cuerpo armado, porque la Guardia Nacional tendrá armas, sin disciplina o con poca disciplina. Tenemos que tener un cuerpo muy disciplinado y toda Fuerza Armada, todo cuerpo armado, sin disciplina no podría ser una Fuerza Armada. Es decir, la disciplina es la base de la estructura y es la que permite que las órdenes se cumplan, que lo que se indica se cumpla, se haga. Para nosotros no debe haber una sola violación de derechos humanos. No, claro. O sea, los soldados, los marinos, ahora la Guardia Nacional debe tener una preparación y una conciencia. Yo creo que hay que hacer conciencia también en el personal, que eso no ayuda, ¿no? Las fuerzas militares, las fuerzas, en este caso como la Guardia Nacional, se deben a la población. A la población somos parte de la población. No tenemos por qué violentar sus derechos humanos, intencionalmente no.
y hay que buscar que tampoco, no intencionalmente, sea lo menos posible. Pero además de todo, en este momento, lo que más quiere la población, siempre lo comentamos aquí en Todo Personal, lo que más te duele es los delitos ya cuando te roban, te secuestran, extorsionan. Y ese tipo de delitos son los que ustedes van a precisamente estar en lo pequeño y en lo macro también, viendo todo el tema de crimen organizado. Sí, yo lo que he percibido es que ahora hay que tener la presencia siempre permanente, sobre todo en las áreas más conflictivas. Porque es disuasivo, ¿no? Tenemos que tener como que dos funciones, disuasivo y aparte de acercamiento a la población. O es una junto con la otra, ¿no? Sí, al permanecer en el lugar, el acercamiento con la población es necesario y inevitable. Sí. Entonces, creo que eso es lo que tendremos que tener mucho más cuidado, porque ahora vamos a estar siempre, todo el tiempo presentes en las áreas, a diferencia del ese ir y salir. No podremos ir a un lugar sin saber qué está ocurriendo ahí. O se atiende un lugar porque sabemos lo que hay. La inteligencia es básica, o sea, sin información va uno a ciegas. Entonces, mientras mejor se conozca el lugar, el tipo de problemas que hay en el lugar, pues mejor respuesta se buscará a ese problema, ¿no? Entonces, efectivamente, pues sin información y sin inteligencia no va uno a ningún lado, ¿no? A ver, ¿cómo se ve a su vez eso, su última responsabilidad hasta el día de ayer? Sí. Estuvo en la Junta, decía Viviana, en la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Ahí he estado en contacto con autoridades civiles, con embajadores, por supuesto con todos los representantes militares de América, no solamente de América Latina, de América. ¿Cómo se ven las cosas cuando uno está ahí? Y como usted decía antes, por su experiencia en Alemania, desde fuera quizás se puede ver diferente un país cuando uno tiene la miopía del responsable, no está tan clavado en algo, se ve diferente, ¿no? ¿Usted lo veía diferente? ¿Usted ve diferente? ¿Le cambió la cosmovisión de las cosas? No, al contrario, mire, como presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, curiosamente, en todas las conferencias, el problema toral, el problema principal de los países del continente es la delincuencia organizada, el narcotráfico. ¿Cómo va a ser el nuevo comandante de la Guardia Nacional? ¿Cómo se define usted? Mira, yo me definiría como una persona que ante cualquiera de los cargos que he tenido, siempre he buscado encontrar la forma de hacerlo cumplir con la misión, decimos nosotros, ¿no? O sea, lo primero es, cualquier cosa debemos de cumplir con la misión. Pero hay que entender a veces lo que uno tiene que hacer. Es decir, yo lo vi un poco en la JIT, yo desconocía muchas cosas de la JIT, pero ya al llegar y estar ahí, es decir, tenemos a veces que dedicarle tiempo. La Junta Interamericana. La Junta Interamericana. Dedicarle tiempo al lugar donde está uno. Y creo que eso es lo que da al final resultado. Hay que atender el tema en el que uno esté trabajando, en este caso mi trabajo, 100%. No puede uno, mientras más tiempo le dedique al tema al que está uno trabajando, quizá lo va uno comprendiendo mejor y encontrar mejores maneras de solución. Es decir, yo siento que siempre hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha voluntad a entender dónde está uno. Y así lo va a hacer en la Guardia Nacional. Y yo es lo que creo que me puede ayudar a mi nueva responsabilidad. Bueno, como todo, hay luces y sombras en estos 3 años de la Guardia Nacional. El día anterior, había sido designado el general Rodríguez Bucio como jefe de la Guardia Nacional. Eso fue en abril. Tomó posesión, comenzó a trabajar, pero la Guardia como tal se creó el 30 de junio, un día como hoy hace 3 años, y la verdad es un trabajo importantísimo el que se ha realizado. Muchos de estos puntos de vista que expresa Rodríguez Bucio, el general Rodríguez Bucio, en esta entrevista están absolutamente
absolutamente vigentes hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que viene? Viene, en mi opinión muy personal, una nueva etapa muy importante para la Guardia Nacional que requerirá mayor operación, mayores tareas de control territorial, quizás menos tareas de contención, un despliegue territorial más preciso, y lo que viene también, a ver si se logra, porque no hay todavía los votos para eso, una reforma constitucional que le incorpore plenamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo pronto, 3 años de Guardia Nacional, mucho para analizar, mucho para ver, un esfuerzo, hay que decirlo, notable que ha hecho el Estado mexicano. El presidente López Obrador le reclamó hoy a la Iglesia Católica que no se había pronunciado sobre otras masacres que habían sucedido en el pasado en referencia a la lucha contra el crimen organizado, y todo porque la Iglesia Católica se ha quejado por la muerte de 2 sacerdotes en Chihuahua. Esta, por supuesto, es una queja muy injusta del presidente de la República. Es una queja injusta porque la Iglesia, la verdad, nunca se cayó. Sí, ha tenido diferentes puntos de vista, pero nunca se cayó sobre estos temas. Hoy lo recordaron los hombres de la Iglesia. Incluso los jesuitas, la Orden de los Jesuitas, dio apoyo más que implícito al propio López Obrador en campaña, tanto en 2012, recuerde usted, por ejemplo, la visita de Peña Nieto como candidato a la Ibero y las repercusiones que tuvo, como en 2018, y antes, hay que recordarlo, tuvo de algunos de sus hombres apoyo, incluso en 1994, al subcomandante Marcos y al EZLN. Y lo otro es que nunca antes hemos tenido una situación de violencia como la que estamos viviendo. Nunca antes dentro de la Iglesia habían sido asesinados a sangre fría 2 sacerdotes. Y el hecho es que también hay más masacres que en el pasado. ¿Qué está pasando? ¿Qué esperan? ¿Silencio? Mire usted, los casos, ahora que hablamos de Policía Federal, de la Guardia Nacional, los casos de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, quienes fueron en su momento 2 de los mandos más importantes que tuvo la Policía Federal, parecen ser, cada día que pasa, más políticos que legales. El presidente López Obrador casi todos los días ha declarado sobre García Luna, dándolo ya como culpable, pero lo cierto es que su juicio lleva prácticamente 3 años sin comenzar, porque como aquí dijimos, la Fiscalía de Nueva York no termina de armar el caso y no tiene pruebas de fondo para vincularlo a los crímenes que lo acusa. Y esas pruebas tampoco existen en México. Hay otras acusaciones y hay otras pruebas, pero no están relacionados con el involucramiento, el presunto involucramiento en el narcotráfico de García Luna. Bueno, y en el caso de Cárdenas Palomino todo parece ser un entramado que lo que busca con distintos apoyos políticos es liberar a Israel Vallarta. Usted lo recordará, el líder de una banda de secuestradores que era pareja de Florence Cassés. El problema es que Vallarta no es francés como Florence, que tiene en su contra demasiados testimonios de víctimas, los hemos escuchado una y otra vez en contra de este hombre que está acusado de varios casos de secuestro. Y Antonio de la Cruz, el periodista asesinado ayer en Tamaulipas, no había sido amenazado con anterioridad. El crimen, todo indica que está en relación con su trabajo como un reconocido periodista local y también con temas políticos. De todas formas, sigue siendo un periodista más asesinado y se puede acabar así con la vida de cualquier persona en México, porque matar aquí en México sale cada día más barato, dado al grado enorme, altísimo de impunidad que existe. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hizo una muy buena adquisición política. Se llevó a trabajar con él a César Yáñez, que durante más de 2 décadas fue el vocero y quizás el hombre, uno de los 2, 3 hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Pero iniciado el gobierno,
tuvo en Palacio Nacional lo que llamaban, como ahí mismo decían, un cargo sin encargo. O sea, tenía una oficina, pero no tenía chamba. César ha sido designado subsecretario en Gobernación. Es un muy buen operador político que mucho le hubiera servido al presidente en su entorno cercano en Palacio Nacional. Un hombre con el que se puede dialogar, que siempre estuvo abierto al intercambio, al debate y que estableció como vocero del presidente López Obrador, antes cuando era candidato López Obrador o jefe de gobierno de la ciudad, muy buena relación con medios y con periodistas, con los simpatizantes de López Obrador y con sus adversarios. Adán Augusto López gana un muy buen funcionario para su equipo y un operador con un perfil de los que escasean hoy en la 4T. Bueno, y el día de hoy vincularon a proceso a Jesús Hernández Alcocer y a su escolta por el feminicidio de Irma Lidia. El juez determinó que permanecerá en prisión preventiva. Durante la audiencia, el Ministerio Público señaló que el abogado actuó de manera dolosa. Recordemos que la cantante fue asesinada dentro de un restaurante de la Colonia del Valle la noche del 23 de junio. Bueno, ya nos vamos, pero antes lo quiero invitar a que nos siga en nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos que tenemos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube de ADN 40. Puede simplemente descargar el QR que aparece aquí en pantalla y lo lleva directamente a esta plataforma donde puede ver mucha información que seguramente le va a interesar. Gracias por acompañarnos, por supuesto. Lo vemos mañana aquí en Todo Personal. Bonita noche, por favor. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.